Apreciados hermanos, explico la palabra el domingo tercero del tiempo ordinario. La primera lectura es de Nehemías capítulo 8 versículos 2 a 10. El sacerdote Esdras lee el libro de la ley en presencia de todo el pueblo. Nos encontramos en el siglo V antes de Cristo. Los habitantes de Jerusalén pasan por un periodo de miseria y desolación. Las puertas y las murallas de la ciudad siguen destruidas por la invasión que había hecho Babilonia en el año 587 a.C. Era una época de injusticia, se cometían robos, abusos, acosos, violencia, especialmente contra los más pobres. Para poner remedio a esta situación que cada vez se hacía más caótica, el gran rey de Persia, Artajerjes, de quien depende Palestina, envía a Jerusalén al sacerdote Esdras y al gobernador Nehemías. Esdras era un letrado, especialista en los preceptos del Señor, con la suficiente capacidad para reconstruir el templo y restablecer el culto. Y Nehemías tenía como misión reconstruir la ciudad y gobernar en ella. Nehemías comienza la reconstrucción de las murallas, combate las injusticias y colabora en la restauración del culto. Es en este contexto en el que se ubica nuestro pasaje. Nehemías se da cuenta de que las injusticias se deben a la falta de fidelidad a la ley de Dios. El pueblo no la observa porque no la conoce. Por tanto, convoca a la asamblea de Israel en la plaza de la Puerta del Agua, el día de Año Nuevo, para leer el texto sagrado. Se trata de recordar al pueblo el compromiso fundamental que Israel asumió con su Dios. Solo así será posible preparar el futuro que Nehemías sueña para Jerusalén y para el pueblo de Dios. Escuchemos con atención el proceso y la metodología que se sigue en la lectura de la palabra. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados de septiembre. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Leían el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y explicándolo para que se entendiese la lectura. El gobernador Nehemías, el sacerdote y letrado Esdras y los levitas que instruían al pueblo, viendo que la gente lloraba al escuchar la lectura de la ley, le dijeron: Hoy es un día consagrado al Señor su Dios, no estén tristes ni lloren. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban vinos generosos y envíen porciones a los que no tienen nada, porque hoy es día consagrado a nuestro Dios. No ayunen, que al Señor le gusta que estén fuertes. Nuestro pasaje subraya la importancia de la palabra de Dios para una comunidad. Hay que examinar con detalle la manera como Esdras organiza esta celebración. En primer lugar, hay una convocatoria, se reúne en Asamblea Santa a todos los que son capaces de comprender y desde el amanecer hasta el mediodía se lee el libro. La palabra de Dios se dirige a todos sin excepción, a todos interpela y cuestiona. Nadie falta en la asamblea, ninguno busca excusas para permanecer en casa y ocuparse de sus propios asuntos. Esta respuesta unánime del pueblo es resaltada por el autor sagrado para inculcar la importancia de la escucha de la palabra de Dios. Israel es consciente de que sin la participación regular en la asamblea comunitaria, la fe se debilita y termina por desaparecer. Para nosotros también, el lugar privilegiado para la escucha de la palabra es el encuentro comunitario. En el día del Señor, el resucitado dirige su palabra a la comunidad reunida. El cristiano que no siente la necesidad interior de unirse a los hermanos para escuchar con ellos la voz del Maestro puede estar seguro de que algo no funciona en su relación con Cristo. Nuestro texto es una lección magistral para preparar la lectura orante de la palabra de Dios.
La liturgia de la palabra no se improvisa. Esdras lo sabe. De hecho, la organiza a la perfección sin descuidar ningún detalle. Escoge cuidadosamente el lugar del encuentro, la puerta de las aguas. Este lugar es muy adecuado porque está alejado del tumulto ruidoso de la ciudad de Jerusalén. Ofrece una buena acústica y permite acomodar a los oyentes en una especie de anfiteatro. Esdras selecciona a los lectores bien preparados y con buena voz y manda preparar una tribuna de madera para que quien lee la palabra se encuentre en una posición elevada. En general, se crea un ambiente ideal para la escucha religiosa de la palabra. Quien participa a la celebración debe percibir que no se encuentra ante un libro, sino ante el Señor que habla. La posición del cuerpo, los gestos, las actitudes, tanto de los oyentes como del que preside, deben disponer a acoger el mensaje que el Dios vivo dirige a su pueblo. La celebración de la palabra tiene necesidad de un contexto sagrado, respetuoso y solemne, como lo hacemos en la celebración eucarística. Finalmente, no basta la lectura. La palabra de Dios es eficaz en la medida en que se comprende. Por esto tiene necesidad de ser interpretada y explicada utilizando un lenguaje simple, comprensible a todos, tanto a los intelectuales como a la gente sencilla. De ahí la importancia de la predicación para explicar el texto sagrado. La explicación de Esdras y de los levitas obtiene óptimos resultados. El pueblo hace un serio examen de conciencia, reconoce no haber sido fiel a la ley de Dios y manifiesta con lágrimas el propio arrepentimiento. Sin embargo, al pueblo se le recuerda que el día del encuentro con el Señor es siempre una fiesta. La certeza de que Dios continúa hablando, acompañando y guiando a su pueblo es fuente de grande alegría que se manifiesta exteriormente con cantos, danzas, comida y bebidas más abundantes que de costumbre. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 a 30. Pablo utiliza la metáfora del cuerpo humano para indicar la unidad de la comunidad cristiana. Los carismas con los que Dios había bendecido a los miembros de la comunidad de Corinto no producían unidad sino división, porque quienes los poseían se creían superiores a los demás, creando competencias y rivalidades entre ellos. En nuestro texto, Pablo introduce la imagen del cuerpo humano como una metáfora de la unidad que debe caracterizar a la comunidad cristiana. Todas las partes del cuerpo son importantes, ninguna puede ser despreciada, ninguna puede ser sustituida por otra. El apóstol también establece una jerarquía de los carismas recibidos para el servicio de la comunidad. Como el cuerpo, que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo espíritu. El cuerpo no está compuesto de un miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si el oído dijera, como no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría? Si todo fuera oído, ¿cómo olería? Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno como ha querido. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, el cuerpo es uno. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros del cuerpo que se consideran más débiles son indispensables, y a los que consideramos menos nobles los rodeamos de más honor. Las partes menos presentables las tratamos con más decencia, ya que las otras partes no lo necesitan. Dios organizó el cuerpo dando más honor al que menos valía, de modo que no hubiera división en el cuerpo y todos los miembros se interesaran por igual unos por otros. Si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Si un miembro es honrado, se alegran con él todos los miembros. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Dios ha querido
que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego vienen los que han recibido el don de hacer milagros, después el don de sanaciones, el don de socorrer a los necesitados, el de gobierno y el don de lenguas diversas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de sanar? ¿Hablan todos lenguas desconocidas? ¿Son todos intérpretes? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más valiosos. Pablo emplea la metáfora del cuerpo, bien conocida en el mundo grecorromano, para explicar que todos los miembros de una comunidad se encuentran al mismo nivel y gozan de la misma dignidad. Por tanto, la unidad de la comunidad está en relación directa con el pluralismo carismático y con la preocupación por el bien común. Así se significa el cuerpo de Cristo, como una comunidad que nace y se alimenta de la palabra. Todos los miembros del cuerpo desempeñan funciones importantes para el equilibrio y la armonía de la comunidad y para la consecución del bien común. Si se pudiera establecer una jerarquía entre los miembros de la comunidad, se debería otorgar el mayor respeto a los más débiles, privilegiar a los más pobres. En la jerarquía de carismas que establece el apóstol, el de gobierno ocupa el penúltimo puesto, y Pablo ubica en el último puesto el don de lenguas, porque para los corintios era considerado el máximo privilegio y era el carisma que causaba mayor división entre la comunidad. Para Pablo, los carismas más importantes son los que tienen que ver con el anuncio de la palabra, los apóstoles, los profetas y maestros. Esto no significa que las personas que tienen este carisma merezcan mayor respeto, tengan derecho a privilegios, títulos honoríficos, besamanos, inclinaciones, no. Es el ministerio en sí el que es más importante. No hay duda de que el anuncio de la palabra ocupa el primer puesto porque es la palabra la que da a luz y alimenta la fe y la vida de la comunidad. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4 y capítulo 4, versículos 14 a 21. El prólogo del Evangelio y el discurso programático de Jesús en Nazaret. Nos encontramos por la década de los 80, cuando ya no existían los testigos oculares de Cristo y el cristianismo comenzaba a enfrentarse con una serie de herejías y de errores doctrinales que ponían en peligro su identidad. En este contexto, Lucas recuerda a los creyentes sus orígenes y la enseñanza de Jesús transmitida por los apóstoles. El evangelista sigue el estilo de los escritores griegos para hacer su prólogo literario en el que presenta el objetivo de su obra. Él se propone hacer una investigación cuidadosa de los hechos que se han verificado hasta ese momento entre ellos, para que los creyentes de lengua griega verifiquen la solidez de las enseñanzas en que han sido instruidos. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Lucas se adecua a los procedimientos de la literatura clásica. Era usual entre los autores clásicos comenzar sus obras con un prólogo donde se hacía referencia al objetivo de la obra y también al personaje que la financiaba. Lucas cita a un tal Teófilo que debió ser un cristiano pudiente de la comunidad de Filipo, donde con mucha probabilidad Lucas escribió su obra. Teófilo será recordado hasta el final de los tiempos por su generosidad. Es que los pergaminos eran costosos y para escribir un evangelio de cierta extensión eran necesarias las pieles de al menos unos 20 cabritos. Había que pagar también a los calígrafos y, por supuesto, había que sostener al autor de la obra. En señal de gratitud, el evangelista menciona a Teófilo tanto en el prólogo del Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por otra parte, Lucas expone los criterios que seguirá en la composición del Evangelio. El objetivo que persigue es dar bases sólidas a la fe de los cristianos de su comunidad. El evangelista afirma que hay razones sólidas para creer y que él las expondrá a lo largo de su Evangelio.
De este modo traza el camino para llegar a una fe auténtica y madura. Lucas ha realizado una investigación minuciosa de todos los hechos y ha construido un relato ordenado desde el principio, es decir, desde la infancia de Jesús. Él ha tenido contacto con los primeros testigos y así todos los creyentes que lean cuanto ha escrito podrán tener la certeza de fundar su fe sobre afirmaciones sólidas, claras y decisivas. Lucas afirma que han ocurrido acontecimientos entre ellos. No son sueños, no son doctrinas o filosofías o revelaciones esotéricas, sino hechos, acontecimientos reales que han tenido como protagonista a un hombre, a Jesús de Nazaret. De lo que él ha dicho y enseñado hay testigos oculares que, como dirá Juan, hemos visto con nuestros ojos y hemos palpado con nuestras manos. Estos testigos se han convertido en servidores o ministros de la palabra. No en propietarios, dueños, sino en siervos de la palabra. No son inventores de historias, tampoco encantadores ávidos de dinero, sino personas que han dedicado toda su vida al anuncio fiel de lo que han visto y oído y que incluso han preferido morir antes que traicionar el mensaje recibido del Maestro. Por otra parte, nuestro pasaje presenta el inicio de la predicación de Jesús que Lucas sitúa en la sinagoga de Nazaret el día sábado. El servicio litúrgico celebrado en la sinagoga consistía en oraciones y lecturas de la ley y de los profetas, con su respectivo comentario. Los lectores eran personas instruidas, algunos visitantes reconocidos por su sabiduría para explicar la palabra de Dios. Escuchemos cómo inicia el texto. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Mientras que Mateo y Lucas ubican esta visita de Jesús con sus discípulos a Nazaret en la mitad de sus evangelios, Lucas, por un motivo teológico y pastoral, anticipa esta visita al inicio de la vida pública de Jesús, convirtiéndola en una síntesis de toda su actividad. Para el evangelista es el cumplimiento de una profecía que se encuentra en la tercera parte del libro de Isaías, que describe la misión que el Mesías llevaría a cabo. Lucas nos dice que Jesús entra en la sinagoga como era costumbre. Era sábado y la gente iba a la sinagoga para orar y escuchar las lecturas y la explicación de la palabra de Dios. Un rabino organizaba el encuentro, pero todo judío adulto podía presentarse o ser invitado a leer y comentar las escrituras. Hacer una homilía era bastante fácil, bastaba haber aprendido de memoria las explicaciones y comentarios de los grandes rabinos y referir sus opiniones. Nadie se atrevía a añadir la propia interpretación. La liturgia en la sinagoga comenzaba con la recitación del Shema, que era la profesión de fe del israelita piadoso. Continuaba con las 18 bendiciones que introducen la parte central de la celebración y la lectura de los dos pasajes de la Escritura, el primero sacado del Pentateuco, que la Torá era leída en un ciclo de 3 años, y el otro pasaje era de uno de los profetas. En nuestro caso toman el pasaje del libro del profeta Isaías, que probablemente era el único rollo que tenían en la sinagoga de Nazaret porque eran muy pobres. Y como lo recitaban continuamente, tal vez ya se lo sabían de memoria. Quien leía este segundo texto por lo general hacía también la explicación. Escuchemos cómo Lucas narra lo sucedido en Nazaret. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él.
El ambiente en la sinagoga de Nazaret es de recogimiento y oración. La gente está bien dispuesta para escuchar la palabra de Dios y Jesús aprovecha la ocasión para anunciar su mensaje. Lucas resalta minuciosamente algunos detalles. Se supone que para leer un libro primero hay que abrirlo, y Lucas lo dice explícitamente, no como un dato superfluo a manera de crónica, sino para comunicar un mensaje teológico. Jesús abre el volumen que le ha sido consignado. El evangelista quiere hacer comprender a sus lectores que sin Cristo el texto sagrado es un libro cerrado. Los oráculos de los profetas y todos los libros del Primer Testamento permanecen incomprensibles, pero Jesús les da un sentido pleno. Hecha la lectura, Jesús enrolla el volumen, lo cierra. Tampoco es un detalle banal. Significa que el Primer Testamento ha cumplido ya su misión: preparar el mensaje, la luz que llega, direccionar todo hacia la persona de Jesús, y realizada esta finalidad pueden ser enrollados. Jesús entrega el rollo al sirviente y se sienta. Los rabinos explicaban la palabra de Dios estando sentados mientras sus discípulos permanecían de pies. Si se subraya que Jesús asume esta posición es para decir que Él se ha convertido en el Maestro. Por tanto, hay una invitación a fijar nuestros ojos en Él y no en ningún otro, y también una invitación a abrir nuestros oídos para escuchar lo que Él nos comunica. Veamos ahora el contexto en el que fue pronunciada la profecía del libro de Isaías que aparece en nuestro pasaje. Dios envía a una persona alrededor del año 450 a.C. para consolar a los israelitas que habían regresado del exilio de Babilonia. Recordemos que el profeta Isaías invitaba a los judíos que estaban en el exilio a volver a Israel, porque en Babilonia la fe y sus tradiciones corrían el peligro de perderse por el contacto con otras culturas. Sin embargo, muchos judíos no querían volver a la Tierra Santa porque ya se habían organizado allí. Los que deciden volver son los más pobres, aquellos que no han tenido mucha suerte en tierra extranjera. Cuando los exiliados llegan a Israel, encuentran que la ciudad de Jerusalén estaba desolada. Sus herencias habían sido ocupadas por pueblos paganos como los edomitas, moabitas, amonitas, que se habían instalado allí. Por otra parte, la vida religiosa estaba en crisis porque estos pueblos extranjeros habían traído sus creencias, sus cultos, sus tradiciones, y esto daba pie para una corrupción moral. A la mayoría de los que volvieron del exilio les tocó trabajar como jornaleros y vivir como arrendatarios. Vivían en una situación dramática en un contexto de mucha injusticia. Los ricos explotaban a los pobres, no pagaban lo justo a los trabajadores, los fuertes dominaban a los débiles, etc. Las personas que debían poner fin a la situación de injusticia los califica el profeta Isaías en el capítulo 56 como guías de ciegos. Ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir, y los perros son voraces, no se sacian, y ellos son pastores que no saben entender, todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Y continúa el profeta: el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Es en este contexto histórico que un hombre poseído por el Espíritu del Señor proclama lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar un jubileo, el año de gracia del Señor. Ahora veamos cómo Jesús interpreta este texto. Él empezó diciéndoles: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Jesús se identifica con el profeta del cual habla el libro de Isaías y no comenta el texto del profeta, sino que proclama su realización. Es decir, Jesús encontró su proyecto pastoral en la Sagrada Escritura. El Maestro dice: hoy comienza el año de gracia, la fiesta sin fin para todos, porque a todos en nombre de Dios les ha sido anunciada la salvación gratuita y sin condiciones.
Este hoy es también nuestro hoy, un hoy que continuará en la historia de la humanidad. Es el mundo nuevo que ha comenzado con el anuncio del Evangelio por parte de Jesús. El ungido del Espíritu del Señor hace una lista de las transformaciones que se realizarán en este mundo y que caracterizaron la vida de Jesús. En primer lugar, el anuncio de la buena noticia a los pobres. Es suficiente con ver lo que aconteció durante la vida pública de Jesús para contemplar cuál ha sido su alegre noticia que Él nos ha anunciado: la gratuidad del amor de Dios. El amor del Padre del Cielo que acoge a todos. Después del nacimiento de Jesús, cuando los ángeles envuelven de luz a los pastores en Belén, ellos se llenan de miedo porque son personas impuras y pensaban estar envueltos en el castigo de Dios, pero en cambio están envueltos por el amor de Dios. Por eso el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Esta es la gran noticia. Este es el Evangelio, que no es la aprobación de nuestro pecado, sino el anuncio de que a pesar de nuestras debilidades, de nuestra miseria, Dios nos envuelve con su infinito amor. Dios ama de manera incondicional. Quienes escuchan su palabra son felices, realizan su existencia, pero también los que se han extraviado están siempre envueltos en el amor del Señor. No tienen nada que ofrecerle, pero tienen mucho que recibir de su amor. Este es el anuncio alegre para los pobres. En segundo lugar, se anuncia la libertad a los prisioneros. El término hebreo usado por Isaías para indicar la liberación de los prisioneros es deror, que significa liberar de todo lo que impide correr con diligencia, de correr rápido. Jesús vino a liberar, a cortar los lazos que impiden la realización de la propia vida. Él quiere que cortemos con todos los impedimentos morales y psicológicos que bloquean y entorpecen nuestro camino por esta vida, aquellos que no nos permiten avanzar y crecer. La tercera acción del ungido del Señor es abrir la vista a los ciegos. Los ciegos son los que no saben por dónde van y se pueden caer y hacer daño a sí mismos y a los demás. Jesús vino para darnos la luz, para abrir los ojos y hacernos ver lo que antes no veíamos. Sin la luz todo es confuso, lo verdadero y lo falso se asemejan, el bien y el mal, lo bueno y lo malo parecen ser lo mismo. Jesús sanó a muchos ciegos como signo de la curación de la ceguedad que tiene la humanidad. Jesús dice que vino también para poner en libertad a los oprimidos. Esta afirmación es propia de él y hace referencia al verdadero ayuno que pedía Dios en el capítulo 58 del libro de Isaías. ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Finalmente, se proclama el año de gracia del Señor. Se trata del año jubilar que acontecía cada 7 años en Israel. Era la ley que impedía la acumulación y el apego del corazón a los bienes de este mundo, impedía la idolatría a la riqueza, porque la tierra es de Dios. Era el año en que cada uno retomaba la posesión de aquella tierra que Dios le había dado y por tanto era imposible enriquecerse. Significaba también el perdón gratuito de todas las deudas y la libertad de los esclavos. Por tanto, se hace un llamado a la gratuidad, que es lo que caracteriza el mensaje de Jesús, la gratuidad del amor de Dios, que no puede ser ganado o conquistado, sino que es completamente generoso y gratuito. Lámpara para mis pasos es tu palabra, luz para mi camino. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Les deseo un feliz domingo.